mash, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan qué pienso del asunto de Inocente Duque, quien patentó el lenguaje inclusivo como propiedad intelectual. Y esto motivó tanto una discusión acerca de la legalidad de esa acción como acerca de quién inventó realmente el lenguaje inclusivo. Bueno, en mi opinión no hay ninguna polémica. El lenguaje inclusivo lo inventó indudablemente Aristófanes en la Comedia de las Nubes, donde Sócrates le dice a un discípulo, le llama faisán tanto al macho como a la hembra de la especie. El discípulo dice, tienes razón. ¿Y cómo debería llamarla a la hembra? Faisana. Y al otro faisán. Esto demuestra indudablemente dos cosas. Una, que Aristófanes sin lugar a dudas es el verdadero inventor del lenguaje inclusivo. Lo lamento, Inocente Duque. Y dos, que en contra de lo que creen muchos helenistas, había pelotudos en la antigua Grecia. Hablando de Roma, les quiero mostrar un video que se volvió más o menos viral en estos días, hablando de pelotudos. Pero se volvió viral por el contenido político y yo me quiero enfocar en otra parte del video. Vamos con esto. I got fascinated with the idea of flat earthers. Now, this is an entirely new phenomenon. There wasn't really any moment back in recorded history, not the ancient Greeks or the ancient Babylonians or the Incas or whoever else, who actually wondered whether the earth was actually flat or not. No. Fidel Castro Jr. se está haciendo eco de un mito ampliamente extendido, que nunca hubo gente inteligente que creyó que la Tierra era plana, que apenas apareció en el mundo alguien que tenía un cerebro entre las dos orejas, vio un barco hundirse en el horizonte y dijo, por supuesto la Tierra tiene que ser una esfera y todos los terraplanistas son unos tontos, no como yo, y todos los demás le dijeron, sí, tenés razón. Esto no fue así. En la antigua Babilonia, no había nadie que creyera que la Tierra era una esfera, nadie que haya dejado un documento que llegó hasta nosotros al menos. El tema se empieza a discutir en Grecia y fue una discusión realmente larga, más o menos entre el 450, donde la cuestión se empieza a discutir en serio, aunque había habido alguna secta de chiflado, los pitagóricos, que lo habían propuesto, pero el tema se empezó a discutir en serio alrededor del 450 y más o menos alrededor del 100 a.C., todo el mundo había aceptado, toda la gente culta había aceptado que la Tierra era una esfera, si bien quedaba una pequeña minoría de terraplanistas que siguieron existiendo un siglo más, pongámosle. De terraplanistas, digo, de gente culta. O sea, fue una discusión realmente larga, de como mínimo 3 siglos. No fue... Alguien vio un barco hundiéndose en el horizonte. ¡Oh, la Tierra debe ser una esfera! Sí, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta antes? Y todo el mundo aceptó la teoría de la Tierra esférica. No fue así esto. Y hay una razón para que no haya sido así. Toda observación astronómica está hecha a una hora puntual y lo que hace es comparar las posiciones relativas de dos objetos astronómicos cualquiera, A y B. O sea, toda observación astronómica forma un triángulo imaginario entre el objeto astronómico A, digamos el Sol, el objeto astronómico B, digamos la Luna, y el observador C, que el observador está en un punto fijo en el vértice del triángulo en la superficie terrestre. Ahora bien, como el observador está en un punto, es totalmente indiferente si ese punto es un punto de una curva o un punto de una recta. No tiene ninguna importancia, esto no hace absolutamente ninguna diferencia. Todas las observaciones son exactamente iguales, sea la Tierra plana o curva. No hay ninguna diferencia. Para observar una diferencia necesitamos un segundo punto en la superficie terrestre, D,
donde haya un observador que está trabajando en equipo con el observador C, está haciendo las mismas observaciones del Sol y la Luna, digamos, a la misma hora, y a la misma hora me refiero a la misma hora medida por un reloj mecánico, no por observaciones astronómicas. O sea, tienen que tener relojes mecánicos de algún tipo sincronizados, los observadores, y tienen que estar a una distancia de varios miles de kilómetros para que las observaciones tengan una diferencia observable que no sea atribuible al error de observación. El astrónomo Halley, el que da nombre al cometa, al famoso cometa, calculó que las observaciones de Hiparco, que fue el mejor astrónomo de la antigüedad, tenían un margen de error de 10 minutos de arco. O sea, eran una puta mierda. Con esos instrumentos de observación, como los que tenía Hiparco, y estamos hablando del mejor observador de la antigüedad, 2 Hiparcos, 2 observadores el mejor observador de la antigüedad, tenían que estar separados por al menos 3.000 kilómetros para observar diferencias que no sean atribuibles a los errores de medición. O sea, no era nada fácil. No era nada fácil darse cuenta que estábamos arriba de una esfera y no en una superficie plana. Que además es lo que nos dice el sentido común. Hasta que uno no entiende la ley de gravedad, razona como razonaba el poeta Lucrecio, que después de cierta parte del centro de la Tierra, al poner una pelota en la Tierra, esta empezaría a girar cuesta abajo. Eso es lo que nos dice el sentido común. Hasta que no entendemos cómo funciona la ley de gravedad, la idea de que estamos parados arriba de una esfera es bastante contraintuitiva. Así que no creía todo el mundo que la Tierra era una esfera desde la antigua Mesopotamia. Esto es una muestra de por qué es peligroso que la verdad científica sea impuesta por un Estado autoritario en vez de haber libertad para discutir las cuestiones reales. Me comentan, antes de que se hablara del meteorito como la causa de la extinción de los dinosaurios, la hipótesis principal era que se había debido a la actividad volcánica. Bueno, esta hipótesis en realidad no fue descartada del todo. Obviamente el impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro contra la Tierra obviamente tiene que haber tenido un impacto, valga el chiste involuntario y malo, sobre la fauna y flora terrestre, pero en realidad está lejos de ser un asunto cerrado esto. Todavía se habla de causas propias biológicas y se habla del vulcanismo como un asunto. Hay quienes dicen que cuando chocó el asteroide ya había una extinción masiva en curso y simplemente le dio un empujoncito al asteroide. Hay algo, desde un punto de vista filosófico, hay algo que no me agrada en esa hipótesis. No me voy a meter en discutir de biología, no me voy a meter a discutir de física, de climatología, de un montón de cosas que no sé. Desde un punto de vista epistemológico, y de esto sí sé un poquito, hay algo que no me gusta de esa hipótesis. Y es que existe un principio en filosofía de la ciencia que dice que la causa de un efecto tiene que ser un hecho del mismo tipo que el efecto. O sea, la causa y el efecto tienen que ser hechos de un mismo tipo. La causa de un hecho económico es otro hecho económico, la causa de un hecho social es otro hecho social, la causa de un hecho biológico es un hecho biológico y así. Perdón. ¿Y qué pasa con la hipótesis del choque del meteorito como causa de la extinción masiva? Que una extinción masiva es un hecho biológico y el choque de un meteorito es un hecho cosmológico, es un hecho cósmico. Por lo tanto, la hipótesis que dice que la extinción masiva, la última extinción masiva,
se debió al choque de un meteorito, está diciendo que un efecto biológico, fue provocado por una causa cósmica. Y esto no es imposible, ese principio no es un dogma de fe, no es un axioma, es simplemente una regla práctica como la famosa navaja de Occam. Hay excepciones. Es una regla práctica que conviene tener en cuenta al formular hipótesis. Para explicar un hecho, trata de explicarlo con un hecho del mismo tipo. Es una regla práctica, pero no es infalible, hay excepciones. ¿Podría ser esta una excepción? Sí. Pero por regla general ese tipo de hipótesis tienden a ser incorrectas. La causa de un hecho biológico suele ser un hecho biológico. Y pues la única extinción masiva que tiene una explicación que no es controversial, que la aceptan todos los biólogos, que creo que es la primera, se debe a un hecho biológico que provoca un hecho biológico, o sea, cumple la regla. No sé, conviene tomarla con un poco más de escepticismo del que se la suele tomar esa hipótesis, me parece. Compartí un meme, un infograma donde comparaba una explosión nuclear con la erupción de un volcán hace un par de años. Y me dicen que si elegía una bomba de hidrógeno y no una bomba atómica, la diferencia no era tan grande. Es verdad, la altura, si la comparaba con la bomba SAR, la bomba más grande que se ha detonado, la altura estaba casi a la par. En cuanto, si lo medimos en megatones, no. Es un petardito al lado de una bomba atómica, la erupción del volcán al lado de la bomba SAR. Pero me preguntan también ¿cuánto CO2, cuánto dióxido de carbono emiten los volcanes? Mucho menos del que se suele creer. Ocurre con esto un poco como con ese experimento imaginario del cigarrillo explosivo. Lo he comentado ya antes, pero lo explico brevemente. Un matemático imaginó un mundo donde el cigarrillo es saludable, no hay ningún perjuicio para la salud en fumar, pero en cada 18.000 atados de cigarrillos hay un cigarrillo que tiene un cartucho de nitroglicerina escondido. Y cuando el fumador lo prende le explota la cabeza y salen pedazos de cabeza para todos lados. Y lo que decía este matemático es que en ese universo seguramente fumar estaría prohibido, el cigarrillo sería ilegal, aunque en realidad no mataría más gente que en nuestro universo, mataría una persona cada 18.000 atados de cigarrillo, igual que en nuestro universo. Este es el experimento imaginario del cigarrillo explosivo, lo que no importa qué tan importantes son realmente los efectos, sino si es espectacular el modo en que produce esos efectos. Bueno, los volcanes en realidad no emiten tanto CO2, lo que pasa que es llamativo una erupción de un volcán, sobre todo una monstruosidad como el volcán de la Polinesia que compartí en esa foto. Un Fiat 600 es mucho menos espectacular que el volcán, pero el dueño lo usa todos los días. Esta es la cuestión. No tanto como se suele creer. La respuesta corta, mucho menos del que se suele creer. Fíjense, piénsenlo, si no podría existir la vida en la Tierra. Tendríamos un efecto invernadero categoría Venus, que se supone que se deba a eso, a que los volcanes en Venus no se andan con chiquitas. Me preguntan, ¿por qué me defino como ateo y no como agnóstico? Al definirme como ateo, estoy aceptando la obligación de demostrar que Dios no existe. El agnóstico, en cambio, se limita a suspender su juicio, a decir que no puede saberlo. Bueno, precisamente por esto me defino como ateo. Yo creo que la inexistencia de Dios no es algo que escapa a nuestra razón. Si vamos a pensar racionalmente, si aceptamos
los mismos criterios de verdad, los mismos criterios de demostración que aceptamos en otros asuntos, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento de la realidad es suficiente como para decir que Dios es un mito, no tiene existencia real. El problema que noto con, por ejemplo, las discusiones entre los teístas y entre los tomistas y los antitomistas, para ser más específicos, lo que noto es que se postulan en esas discusiones criterios de verdad y criterios de demostración que son o muy fáciles de alcanzar si uno quiere demostrar una hipótesis, o totalmente imposibles de alcanzar si quiere que no se pueda demostrar la hipótesis contraria. Y esos criterios son distintos de los que usamos, por ejemplo, al discutir hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios. Son criterios propios. Por ejemplo, no se acepta como válida un argumento ateo que no demuestre que la idea de Dios es totalmente imposible y ilógica. ¿Por qué? Yo no creo que lo sea, yo creo que es posible, que es lógico la existencia de Dios. Lo que creo que no es el caso. Puede haberse debido la extinción de los dinosaurios a extraterrestres que vinieron de safari a la Tierra y se pasaron de rosca. ¿No tenían vedas, cazaron de más? Sí, puede ser. Creo que no es probable, creo que no hay ninguna evidencia que apunte en esa dirección. Y en ese asunto se considera suficiente como para descartar esa hipótesis. No tengo que demostrar que es absolutamente imposible e ilógico. Y este es un ejemplo cualquiera. Se ponen criterios de verdad en esa discusión que no son los mismos que se usan en otras discusiones. No son los criterios de verdad, no son los criterios de demostración que aceptamos comúnmente para otros asuntos. Si aceptamos los criterios de verdad, los criterios de demostración que aceptamos normalmente para todos los asuntos, no hay ningún problema en demostrar que Dios no existe. Me preguntan acerca de una foto que compartí de varios ministros de defensa. ¿Tengo problema en que el ministro de defensa sea una mujer? La verdad que sí. La verdad que sí. Hay trabajo para los que la imagen es un asunto importante. Un ministro de defensa tiene que ser alguien que, si vos estabas pensando invadir el país, le ve la cara, te lo pensás 2 veces. Una mujer muy raras veces causa esa impresión. En todo caso, estoy en contra de que una cumbre de ministros de defensa se vea como la reunión de egresadas del equipo de porristas de 1980. Sin duda estoy en contra de eso. No imponen respeto para nada. Ahora, si me nombrás ministra de defensa a una mina que se vea como la celadora de Matilda, bien, la banco. Pero es muy raro, es un caso muy atípico. Alguien me comenta que estas terapias basadas en repetir sistemáticamente una mentira son antiterapias y que fue a 2 antiterapeutas donde perdió más o menos 1 año con cada uno hasta que terminó yendo a una terapeuta que le sirvió realmente. Es un asunto esto. Freud comentaba que había neuróticos que iban a psicoanalizarse, era la terapia de moda en la época, el psicoanálisis, iban a psicoanalizarse para decir, bueno, estoy yendo al psicoanalista. No tenían ninguna intención de curarse, no tenían ninguna intención de cambiar nada en su vida, pero bueno, estoy yendo al psicoanalista, me estoy ocupando para que lo dejaran en paz. O sea, eran pacientes que no tenían ningún interés en curarse. Freud les pegaba una patada en el culo a esos tipos, pero se ocurrió que gente con una ética profesional más relajada
se dio cuenta de que eso era una mina de oro. Un paciente que no tiene ganas de curarse es un cliente de por vida. Un paciente que no se quiere curar es alguien a quien podés tratar 40 años, nunca te va a tirar la bronca de que 40 años de terapia no le sirvieron para una mierda, y va a seguir pagando todos los meses. Es un cliente de por vida. Este es el origen de todas estas antiterapias, que empiezan con las terapias de pareja. La terapia de pareja de por sí es un concepto absurdo. Vos al psicoanalista le podés... todo lo más interesante no se lo podés contar con tu mujer al lado. El concepto mismo es un disparate de la terapia de pareja. Pero surge de ahí. Y después aparece en todo esto del body positivity, toda clase de charlatanes. Que es un buen término, antiterapias. Es una terapia que está cuidadosamente diseñada para que no vaya a ser cosa que te cures. Es una antiterapia. Pero bueno, el origen es ese. El antiterapeuta tiene el cliente ideal, que es el neurótico que no tiene ningún interés en curarse. Me dicen, las inteligencias artificiales le dan la razón a Tomás de Aquino, quien decía que la creación imita al creador. No me parece que tenga razón Tomás de Aquino en esto. Yo creo que esto es una propiedad de una tecnología rudimentaria, de una tecnología primitiva. Y es precisamente, si el universo fuera artificial, si los hombres fuéramos creaciones artificiales, no es lo que esperaríamos de un Dios omnisciente. No haría así las cosas. Las tecnologías primitivas imitan al ser humano, imitan al creador, porque nos falta imaginación, porque nos falta inteligencia. Entonces tenemos que aprender por ensayo y error. Primero tirábamos de un carro, cargábamos peso tirando de un carro. Después se nos ocurrió atarle un animal más fuerte que nosotros a tirar del carro. Después se nos ocurrió ponerle ruedas. Después se nos ocurrió ponerle motor. Y finalmente se nos ocurrió poner una inteligencia artificial para que conduzca el vehículo. En todos estos cambios lo que vemos es que hay una deshumanización la tecnología se parece cada vez menos a nosotros. El carro tirado por un buey se parece a un humano arrastrando una carretilla, porque no se les ocurrió nada mejor. Cuando la tecnología empezó a progresar, cada vez fue menos parecido a un humano tirando una carretilla, un vehículo. Bueno, yo creo que la que llamamos inteligencia artificial en nuestros días se parece a nosotros, habla como un ser humano, escribe como un ser humano, precisamente porque es una tecnología primitiva. Eso es lo propio de una tecnología primitiva. Supongamos que esto sigue progresando al ritmo actual. En 300 años no se va a parecer ni remotamente el modo de hablar de una inteligencia artificial. No se va a parecer ni remotamente al modo de hablar de un ser humano. Salvo que esté tratando de hacer espionaje o algo por el estilo, para lo que parecerse un ser humano sea un objetivo. Y definitivamente no creo que sirva esto como principio teológico, porque Dios no aprende por ensayo y error. Un ser omnisciente va directo al grano, va a la mejor forma de hacer las cosas y punto. No aprende echando a perder. Creo que esto es propio de una tecnología primitiva. No es propio de lo artificial el parecerse al creador. Es propio de lo artificial, que está todavía en veremos, está en borrador, está en los primeros pasos. Me dicen que alguien le dijo, un profesor socialista que tienen, en estos días podés decir simplemente un profesor, que la ciencia social no hace predicciones. Bueno, acá hay un problema, porque en ese caso, ¿por qué la llamás ciencia si no hace predicciones?
En nuestros días el criterio estándar de qué es una ciencia es algo que hace predicciones. Es una forma de pensamiento que hace predicciones, eso es una ciencia. Esto tiene dos problemas. O bien no es una ciencia. Si no hace predicciones no es una ciencia. Y segundo, falso. Las ciencias sociales hacen las verdaderas ciencias sociales hacen predicciones. En su libro sobre las personas que se autosuprimen, Emil Durkheim dice que en las crisis económicas llamadas U, que comienzan con una abrupta devaluación, con una abrupta depresión, una abrupta caída de la bolsa, se estancan unos años y después hay una recuperación más o menos igual de abrupta. Se llaman así por la forma que tienen se llaman crisis U por la forma que tienen al dibujarlas en un gráfico cartesiano. Durkheim dice que las personas que se autosuprimen son tan comunes durante la etapa de la recuperación como durante la etapa de la caída. Y esto es totalmente contraintuitivo, porque uno dice, bueno, claro, pobre tipo, se levantó a la mañana, se encontró con que la empresa había quebrado, bueno, se autosuprimió. Está mal, pero lo podemos entender. Pero ¿por qué alguien que ganó el PRODE se autosuprime? ¿Qué le pasó? Durkheim dice que en realidad la verdadera causa no es la pobreza, no es el haberte fundido, sino el tener que pasar a un estilo de vida completamente distinto en un plazo que no te da tiempo para adaptarte, y esto produce un sentimiento de alienación, de absurdo, de no encontrarle sentido a nada, que es lo que lleva a que la persona se autosuprima. Ahora bien, eso mismo ocurre tanto si pasa de rico a pobre como si pasa de pobre a rico. Es el mismo caso. Bueno, esto que es totalmente contraintuitivo, que decía Durkheim, se observó tanto en la crisis del 29 como en la crisis del 2008. En el 33-34, que es cuando se produce, entre el 32 y el 34, que es cuando se recuperan los mercados, y entre el 2012-2013, que es cuando se recuperan de la crisis del 2008, hubo tanta gente que se autosuprimió como en el 29, como en el 2008. O sea, las ciencias sociales hacen predicciones. Por eso las llamamos ciencias sociales. Y a lo que no hace predicciones, por ejemplo el marxismo, lo llamamos charlatanería. Precisamente por eso. Me comentan, se compartió un meme sobre el cine soviético, sobre el contraste entre la porquería que es y la ridícula sobrevaloración que hacen los críticos de eso. Me citan el argumento irrebatible de qué pienso de Tarkovsky. Como siempre que uno menciona lo malo que fue el cine soviético, le mencionan a Tarkovsky como si fuera un argumento irrebatible. Vi Solaris y Stalker de Tarkovsky, me parecieron que si duraban 25 minutos hubiesen sido 2 episodios decentes de Rick y Morty. Y en efecto es lo mejor que produjo la Unión Soviética en 80 años, esas 2 películas. Y me preguntan si conozco La Reina de las Nieves. Sí, la vi. Un crítico la llamó la obra maestra del cine de animación soviético. La Reina de las Nieves. Tiene el nivel de animación de un serial semanal de bajo presupuesto del canal Nickelodeon. Y estoy siendo generoso. O sea, es el episodio de una semana en que los animadores de Nickelodeon estaban trabajando a reglamento. Eso es La Reina de las Nieves, la obra maestra del cine de animación soviético. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Карракс. Очень приятно. Почему вы гуляете так поздно? И совсем одна? Неужели вам? Déjame en paz, perrito. Me habrían culpado por eso.
Y desde luego tenés un sesgo que te impide ver que esto es maravilloso. Pregunta, ¿por qué nadie tiene un sesgo en contra de los ajedrecistas soviéticos? ¿Por qué 40 años después de que cayó la Unión Soviética, los aficionados al ajedrez seguimos estudiando las partidas de Spassky, de Karpov? O sea, ¿no será que si todo el mundo dice que el cine soviético era una mierda, por ahí era una mierda? No sé, digo. Por ahí mi sesgo me impide razonar correctamente. Me preguntan también, referido más o menos a lo mismo, aunque en otro posteo. Me preguntan qué define a la propaganda. O sea, ¿una persona porque tenga un sesgo está haciendo propaganda? No. No. Incluso una persona que tiene un sesgo muy marcado, un sesgo ideológico muy marcado, por eso mismo no es propaganda. La propaganda no se caracteriza por tener una posición claramente favorable, por no ser neutral. Esto no es lo que define la propaganda. La propaganda se define por estar tratando de manipular los hechos, tratando de engañar al receptor. El propagandista oculta información relevante. Por ejemplo, te filma una película acerca de un juicio sin decirte en ningún momento de las 2 horas de película que eso era una farsa, no era un verdadero tribunal. Por ejemplo, eso es oculta información claramente relevante, aunque todo lo demás que te muestre sea verdad. Todo lo demás que muestre ocurrió tal cual en la realidad, simplemente que te lleva a asumir por sentido común que eso que estás viendo, ese juicio, está ocurriendo en un tribunal, es algo que forma parte de los procedimientos judiciales legales y no una corte canguro creada por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, eso es propaganda. Ocultar información que es claramente relevante. 2, mentir. Bueno, qué bueno que en esta campaña militar se respetaron todos los códigos de guerra, no se mató a ningún no combatiente y los prisioneros fueron tratados como dice la Convención de Ginebra. Eso, por ahí la realidad no fue así. Eso es propaganda. También es propaganda usar una terminología que es intencionalmente confusa. O sea que alguien a quien le caían mal los jesuitas lo llamó una mentira jesuita, eso. O sea, técnicamente es verdad lo que está diciendo, pero está formulada de un modo que estás buscando ser malinterpretado. Aunque técnicamente, en el sentido literal de las palabras, lo que dijiste es verdad, está buscando ser malinterpretado. Eso es propaganda. Por ejemplo, en El Salvador han dictado una ley que pena con 17 años de prisión el pintar grafitis. Así te lo dicen todos los medios del mundo. Pintar graffiti está prohibido con 17 años de prisión. Y esto te busca crear la imagen mental, que estás ante una dictadura brutal que no permite la libertad de expresión y que castiga de modo draconiano hasta el delito más insignificante. En realidad esa ley se refiere a pintar grafitis de pandilla como forma de marcar que donde está pintado el grafiti es territorio de la pandilla. O sea, lo que está reprimiendo esa ley con 17 años de prisión es lo que en Argentina se llama sedición y en el Código Penal argentino está penado con 30 años de prisión. Eso es formular, pero es verdad que la ley salvadoreña prohíbe pintar grafiti con 17 años de prisión. Si vas al significado literal de las palabras, lo que dice es verdad, pero es una verdad dicha con la intención de mentir, con la intención de manipular, de confundir. Una verdad dicha para ser malinterpretada. Esto es propaganda. Y también es propaganda usar un término intencionalmente inadecuado, un término intencionalmente incorrecto. Por ejemplo, llamarle un error o un crimen. Esto es propaganda.
No es propaganda tener un sesgo muy marcado, tener una posición claramente definida. Eso no es propaganda. Por ejemplo, el partido A bajó los impuestos, el partido B, que le siguió en el gobierno, los subió. Entonces, podés decir esto de modo neutral, como lo acabo de hacer. El partido A estaba en contra de los impuestos, el partido A estaba a favor de los impuestos, el partido A bajó los impuestos, el partido B subió los impuestos. Podés usar una terminología neutral para describir los hechos, o podés decir: el partido A liberó al pueblo del yugo tributario de los impuestos, y después vino el partido B y volvió a ponernos las cadenas del tributo medieval. Eso no es propaganda. Tampoco es propaganda: el partido A hundió el país en una anarquía tributaria y vino el partido B y puso orden fiscal y volvió a la civilización de un estado grande que cobra muchos impuestos. Eso tampoco es propaganda, porque esos tipos no están falseando la realidad. Están describiendo están usando mucho más adjetivos de los necesarios, pero nada más. Están describiendo los mismos hechos objetivos, con distintos sesgos, con distintas palabras. Es, en cambio, sí es propaganda que alguien finja ser neutral o finja tener un sesgo contrario al que realmente tiene para engañar acerca de los hechos. O sea, alguien quiere... bueno, el partido A hizo un buen gobierno gracias a que... hizo algunas cosas buenas gracias a que subió los impuestos tanto como el partido B. Esto es una política que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Eso está afectando neutralidad, pero en realidad está tratando de, para venderte que los impuestos son algo bueno, está que subir los impuestos es algo bueno, te está falseando los hechos, te está diciendo que el partido A, que bajó los impuestos, en realidad los subió. Y para que la mentira sea más creíble, te afecta un tono de: nosotros estamos informando acerca de los hechos, nosotros somos imparciales y objetivos. Esto se llama propaganda gris. O bien puede alguien que está en contra de los impuestos te puede decir: bueno, yo creo que se tienen que subir los impuestos para tener más policías con los que reprimir y más organismos de control estatal para censurar cualquier forma de libertad de expresión, y si vamos a imponer una política realmente totalitaria, por supuesto que necesitamos impuestos carísimos. Ese tipo muy dudosamente sea partidario de subir los impuestos. Lo que quiera ese discurso está mintiendo precisamente para que lo rechaces. Ese discurso busca ser rechazado. Esto se llama propaganda negra. O sea, la afectación de neutralidad es propaganda. Tener un sesgo no es propaganda. Me preguntan qué pienso de la posibilidad de que haya una escalada nuclear. Si los ucranianos van a fondo contra Crimea, contra la península de Crimea, si no se conforman con menos que recuperar todas las fronteras que están reconocidas internacionalmente, esto es muy probable que termine en una escalada nuclear. Esto me refiero a la Segunda Guerra Ruso-Ucraniana. Y esto es una posibilidad. Esto es una posibilidad real. Por otra parte, y esto va a sonar muy extraño, yo creo que se ha exagerado la importancia de una guerra nuclear. Suena como una completa locura esto, pero no lo es. Las armas nucleares, como su nombre lo indica, son armas. Son nada más que armas. Armas de cuidado, pero son nada más que armas. Lo que importa es qué se hace con esas armas. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo que me interesa no son los medios, las bombas, me interesa la política. En
En la guerra entre Rusia y Ucrania, la población no está considerada un objetivo por ninguno de los dos bandos. Ni los rusos ni los ucranianos consideran a la población un objetivo a eliminar. Tampoco les importa una mierda. Pero no la consideran un objetivo. Por eso, la cifra de muertos en más de un año de guerra ha sido relativamente baja. Y la mayor parte de los muertos han sido combatientes. Algún que otro que andaba por ahí se comió un cañonazo. Pero mayormente han sido combatientes los muertos. Y han sido relativamente pocos. ¿Por qué? Porque la población no es un objetivo. Si hay una guerra entre Israel e Irán, en 2 semanas van a alcanzar la cifra de muertos de la guerra ruso-ucraniana. No porque usen distintas armas, porque usen armas más potentes, sino porque la población va a estar considerada un objetivo a destruir. Es la ética de guerra que tenga un Estado es la cuestión fundamental. Lo que realmente me preocupa no es el tipo de armas que se usen, lo que me preocupa es que se considera a la población un objetivo militar. La única guerra nuclear que existió hasta ahora sigue siendo, y esperemos que esto siga así, sigue siendo la Segunda Guerra Mundial, en donde los norteamericanos mataron alrededor de 230.000 personas en 2 bombardeos atómicos. En la guerra civil ruandesa, milicias no profesionales armadas mayormente con machetes mataron a 800.000 personas en unas semanas. O sea, la bomba atómica es más espectacular que el machete, pero el machete mata gente. Lo realmente preocupante, o sea, si hay un intercambio total de armas nucleares entre la OTAN y la Federación Rusa, eso quiere decir, esa acción militar sería la expresión de una política donde se decidió que eliminar a la población de la otra liga es un objetivo estratégico. Bueno, en un mundo donde no hubiera armas nucleares, esa doctrina sería casi tan devastadora como en un universo donde existen las armas nucleares. Roma y Cartago pelearon una guerra con ese criterio, donde el objetivo era o no existe Roma o no existe Cartago. El mundo no entran las dos. Pelearon una guerra con ese criterio. La pelearon con escudos de madera y lanzas con punta de hierro. Y murieron al menos 1 millón de personas. Probablemente mucho más. O sea, no es el arma la cuestión central. No es el arma la cuestión central. La cuestión que te hace una diferencia, donde en las guerras, históricamente, las guerras que hablamos a veces de menos de 1000 muertos, y las guerras donde empezamos a hablar de millones, lo que hace la diferencia es si la población se considera un objetivo a atacar o no. Esto es lo que hace la diferencia. En toda guerra donde vean las cifras de muertos expresadas en millones, es porque la población fue un objetivo militar. Probablemente la guerra de 1914 sea la única excepción, donde se alcanzó los millones de muertos, la guerra del 14 al 18, donde se alcanzó los millones de muertos mayormente de combatientes. Probablemente sea la única excepción en la historia. En cualquier otra guerra donde vean la cifra de muertos expresada en millones de muertos, es porque la población fue un objetivo. Por suerte, ese no es el caso hasta ahora de la guerra ruso-ucraniana. Si los ucranianos atacan Crimea, puede pasar a serlo. Puede pasar a ser... la población puede pasar a ser un objetivo. Me comentan, el protestantismo sería una forma de defender la libertad de expresión. Sí, pero es una defensa de la libertad de expresión sin ningún criterio de verdad. Y me parece que la libertad de expresión sin un criterio de verdad no vale gran cosa. No me impresiona mucho. En el catolicismo existe lo que llaman la indulgencia de los locos.
Es un edicto papal que no me acuerdo de qué papa, quien le recomendaba que las herejías y las blasfemias de los locos fueran tratadas con indulgencia, no fueran castigadas. Esto en el catolicismo se llama la indulgencia de los locos. En el protestantismo la indulgencia de los locos lo llaman protestantismo. O sea, es básicamente eso. Decir cualquier cosa, total, no hay ningún criterio para establecer lo verdadero y lo falso. Me parece que la libertad de expresión es una gran cosa, pero sin un criterio de verdad no sirve para mucho. Sin un criterio para distinguir. Está bien que todo el mundo se exprese, bárbaro. Hasta los locos, bárbaro. Pero si no hay un criterio para distinguir de qué expresiones dicen algo sensato y qué expresiones son una locura, eso no sirve para mucho. No sirve para llegar a la verdad y ni siquiera sirve para crear una sociedad más libre. Ni siquiera sirve para crear una sociedad más libre. Porque en una sociedad donde no existe ningún criterio de verdad y el Estado no se puede fundar en la nada, entonces el Estado tiene que elegir arbitrariamente un dogma cualquiera y decir, esto es verdad porque lo digo yo que tengo un ejército. O sea, ni siquiera sirve para crear una sociedad más libre. Ni siquiera. Me preguntan, ¿me puedo extender acerca de cuáles son las ideas de los Proud Boys? Porque lo busqué en internet y lo único que encontré es propaganda. En Google no va a encontrar otra cosa. Si quiere encontrar algo de información sobre prácticamente cualquier cosa últimamente, tiene que usar Yandex. Que desde luego sabemos que dice sus propias mentiras, tiene su propio sesgo ideológico, pero por lo menos son otras mentiras. Yandex es el Google ruso. En Google no va a encontrar nada. Los Proud Boys son una organización supremacista blanca neonazi dirigida por un mulato. Los Proud Boys fueron fundados de modo más o menos involuntario por David McGuinness, un cofundador de la revista Vice, que hoy en día es de ultraizquierda, pero no lo era originalmente. Con los cambios de dueños, las acciones y todo esto, terminó siendo una revista de ultraizquierda. Quien comentó que la cultura occidental se empezó a ir a la mierda con la película Aladino y específicamente con la canción Proud of Your Boy, orgullosa de tu hijo, donde Aladino se dirige a su madre y básicamente le pide perdón por haber sido un chico normal. Esa canción, que él consideraba odiosa y sin embargo fascinante, dice que es el origen de donde se empezó a ir a la mierda nuestra cultura. Y de ahí sale la idea de formar una organización llamada análoga a los Boy Scouts, pero que no apesten, llamada los Proud Boys, los chicos orgullosos. Esta organización tiene varias ideas. Declaran la indudable superioridad de la civilización occidental, rechazan el cosmopolitismo como superficial e hipócrita. 2. Son pro libre portación de armas. 3. Son pro libertad de expresión. 4. Son anti inmigración ilegal. Y 5. Son opositores a cualquier política racial, tanto de derecha como de izquierda. O sea, tanto a la teoría racial clásica como a la llamada teoría racial crítica. Rechazan toda política racial. Estas son las ideas básicas de los Proud Boys. Si alguien funda un partido en Argentina con esta misma línea, ahí me tiene. Acá tiene un votante, acá tiene un adepto y acá tiene un canal para que vengan a hablar, para que vengan a difundir sus ideas. Simplemente no existe en Argentina eso. Por eso no tengo acá nadie que me represente, como dije. ¿Qué pienso de las noticias de Disney de los últimos días? A ver, veamos cómo andan las cosas en Disney.
¡Todos vamos a morir! Ah, ok, sigue como estaba cuando me fijé la última vez. Ah, Disney y Warner Brothers, las dos. Se comenta Disney porque es la más llamativa. Disney y Warner Brothers intentaron crear un cine de subsidios en Estados Unidos sin darse cuenta de que no estaban subsidiados. Lo que estaba pagando todas las estupideces que hacían eran las películas de superhéroes y la gente las está dejando de ver. O sea, lo único que les estaba dando ganancia eran las películas de superhéroes y la gente perdió el interés. Los chinos les mostraron durante años la zanahoria de te vamos a abrir el mercado chino si haces propaganda para nosotros. Le dejaron proyectar alguna que otra película en China, sí, y mientras tanto coparon Hollywood con Legendary Pictures, que era su verdadero objetivo, no abrirle las puertas de China a Disney, sino que Disney y otro gente con poder de lobby les abriera las puertas en Estados Unidos, y lo lograron. Y por otra parte tenemos estos organismos de crédito como BlackRock que te dicen, está bien, te damos crédito, pero mete esta línea ideológica en tus películas. La doctrina ESG, metela en tus películas. Y los de Disney, bueno, sí, nos están dando crédito al cambio de que metamos sirenitas negras. Sí, a ver. Diferencia fundamental entre un subsidio y un crédito. El prestamista, el usurero, está esperando que le devuelvas la guita. No te regaló la plata para que firme tu película de la sirenita del Mar Negro. Está esperando que le devuelvas la guita y que se le devuelvas con intereses la guita. Y si no, no te manda a romper los huesos porque a una corporación no le rompe los huesos, pero te va a hacer presentar quiebra si no le devolvés la guita. La gente de Disney creyó que crédito significaba subsidios. Entonces crearon un cine de subsidios que no estaba subsidiado. Yo creo que pasaron el punto de no retorno. Van las dos a la quiebra. Disney y Warner Brothers. ¿Cómo va a ser el cine post-woke? Yo creo que probablemente no sea una maravilla. Probablemente pasemos del virtue signaling, de las afectaciones de virtud, pasemos a un cinismo totalmente amoral. El cine post-woke probablemente sea algo así como estos videojuegos como GTA, donde tenemos un héroe que es totalmente amoral, que es el protagonista, pero es una lacra como cualquier otro. Probablemente pasemos a eso, probablemente ese sea el cine post-woke, o sea, probablemente no sea mucho más recomendable que el cine woke. ¿Qué pienso de la política venezolana? No estoy al tanto de los detalles de la política de Venezuela. Un físico, ex miembro del Partido Comunista, describió al comunismo como, cito, un sistema de vasos comunicantes. O sea, un sistema de vasos comunicantes es un artefacto físico que son una serie de esferas o de tubos que están conectados entre sí por pequeños tubitos. Entonces, los fenómenos químicos, los fenómenos físicos que ocurren dentro de cada recipiente tienen cierta autonomía, tienen ciertas características propias, pero todo está comunicado y todo se afecta a todo. Bueno, así funciona el Partido Comunista. O sea, Corea del Norte y Venezuela tienen sus peculiaridades, pero no se crea que son dos cosas completamente separadas, completamente independientes. Venezuela no puede ser, a menos que cambie de régimen, no puede ser nunca algo demasiado distinto de Norcorea. No crea que puede ser algo muy distinto de Norcorea si no cambian de régimen, porque todo está comunicado. Todo está comunicado. Es todo. No existe el Partido Comunista de Calamuchita, el Partido Comunista del Congo, el Partido Comunista de Japón. Existe el Partido Comunista.
existe el Partido Comunista. Está todo comunicado entre sí. Y por eso no puede ser nunca, sin dudas va a tener peculiaridades locales. El comunismo cubano tiene sus peculiaridades, el comunismo venezolano tiene sus peculiaridades, el comunismo chino tiene sus peculiaridades, el comunismo norcoreano tiene sus peculiaridades, el comunismo laosiano tiene sus peculiaridades, etc. Todo es un sistema de vasos comunicantes. Todo está interconectado. Todo está interconectado. Y por como todo está interconectado, las peculiaridades locales tienen un límite. No puede ser demasiado distinto. El único modo en que las cosas sean realmente distintas es derrocar al régimen. No hay otro modo. Me preguntan, ¿qué respondería o qué pienso del argumento? Hay muchas formas distintas de, abre paréntesis, inserte ideología aquí. Respuesta, yo creo que si hay muchas formas, hay muchas variedades, es porque hay algo común. En lo que llamamos, las variedades lo son de una misma especie. Si dos cosas son completamente distintas, si un pájaro y una escalera no tienen nada en común, no decimos que son distintas variedades de pájaro, distintas variedades de escalera, decimos que son dos cosas distintas. Lo que tiene variedades, lo que tiene distintas formas es porque tienen algo en común. Tienen algo en común todos que lo agrupa y que lo define. Eso que tienen en común. Bueno, el argumento de hay distintas formas de esta misma idea solo tiene sentido, solo es un argumento válido si alguien acepta lo que todos tienen en común. O sea, si lo que todos tienen en común es que estamos a favor de tener injusticias institucionalizadas para favorecer a un grupo demográfico, esos tipos ya me tienen en contra. Pero no escuchaste lo que tenemos de particular, lo que tenemos de distinto de las otras variedades de la ideología que dice que se deben establecer injusticias estructurales institucionalizadas para beneficiar a un grupo demográfico. No me interesa lo que tenés de particular. Sé lo que tenés en común y estoy en contra por eso. Eso solo alcanza para que esté en contra. El argumento de, hay distintas variedades funciona cuando uno está de acuerdo con las líneas ideológicas básicas, las que lo definen. Ahí, a ver qué tienen estos tipos de particular, por ahí esta variedad no me convence mucho. Ahí tiene sentido. Y solamente ahí. Si uno está en contra de lo que tienen todas las variedades en común, no necesita conocer cada variedad y declararse que está en contra de cada una por separado. No tiene sentido. Me dicen que su profesor de literatura le dijo: si creas un mundo con coches, con automóviles, tiene que haber accidentes de coches, accidentes de automóviles. Estupendo. Esto va a mi diario de un mal escritor. Me encantó esta sentencia. Gracias por compartirla. Me comentan acerca de los actores de método que Laurence Olivier le dijo una vez a un actor de método que dijo que no, pues antes de filmar una escena tenía que salir a hacer ejercicio físico para haberse agotado, cansado como su personaje. Y Olivier le contestó: yo creí que eras actor. Sí, la verdad que, qué sé yo, si sirve, pero sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo con Laurence Olivier en esto. Esta obsesión por el método, por vivir lo que hace el personaje, suena como: yo creí que eras actor. Qué sé yo. Me preguntan, ¿alguna vez pensé escribir un guión de cine? Sí, el problema es que el 99,99% de los guiones de cine nunca se filman. Por eso escribo cuentos, que son
Mi estilo literario son básicamente te cuento películas que no existen. Ese es mi estilo literario. Tengo alguna idea dando vuelta, cada tanto me viene a la cabeza de escribir un guión, esto sí, no un cuento, basado en la vida de Cayo Marcio Coriolano, que sea lo más distinta posible a Coriolano de la tragedia de Shakespeare. Que me parece que Shakespeare se dejó afuera todo lo más interesante. Esta es una idea que me ha dado vueltas en la cabeza cada tanto. Pero repito, lo que hago es escribir cuentos que son contar películas, porque no soy un tipo que tenga una gran formación literaria. O sea, la biblioteca puede parecer bastante impresionante, pero son todo ensayos. No he leído mucha ficción. Entonces lo que he hecho es ver miles de películas. Entonces cuando escribo un cuento, básicamente te cuento una película. Te cuento una película que no existe. Y los guiones no le veo sentido. Si casi ninguno, uno de cada 1000 se filma como mucho. Como mucho uno de cada 1000. No le veo ningún sentido. ¿Cuál es el propósito de crear una obra de arte que nunca se va a terminar? ¿Cuál es el propósito? Me dicen que el término obesidad mórbida tiene sentido, no es que existe una obesidad saludable. Ok, me pasa que cuando uno ya asume de modo automático que está oyendo una tontería, se le ha vuelto de sentido común esto. Me dicen que cuando me cambie de género en vez de Oscara me ponga Hortensia. De nombre. Mejor nombre de travesti de la historia. Me preguntan ¿a qué me refiero exactamente con una sociedad fundada en una mentira? ¿A la Atlántida? Bueno, Platón es sin duda el ejemplo más obvio y el que me ha llevado a pensar en estos asuntos, en la noble mentira de Platón. Es el ejemplo más obvio, precisamente porque no es algo real, porque es una obra literaria filosófica. Pero toda sociedad, todo régimen político basado en un mito, teocracia, en una ideología de Estado, socialismo, marxismo, o en una pseudociencia, astrología, teoría racial, cambio climático, y medicina genética, etcétera, todo régimen político basado en una falsa ciencia, en una ideología de Estado, en un mito, es un régimen político que está basado en una mentira. Simplemente que Platón lo llama así. La única diferencia, que Platón lo llama por su nombre. Esa sociedad es una teocracia, un régimen socialista, una sociedad basada en una pseudociencia, sea la teoría racial, sea el cambio climático, sea la astrología, necesariamente es un régimen de castas. Necesariamente no puede haber igualdad ante la ley. Porque en una sociedad basada en una mentira, existe la casta de los mentirosos, que tienen que conocer la mentira y saber que es mentira, y cuando hablan entre ellos decir que la mentira es mentira, y tiene que existir la casta de los engañados, que o no saben que la mentira es mentira, creen que la mentira es verdad, o saben que es mentira pero no tienen libertad para decirlo entre ellos. O sea, una sociedad basada en una mentira es necesariamente un régimen de castas. No puede no serlo. Lo cual, por cierto, también es totalmente explícito en Platón. Tanto la Atlántida como la República de Platón son regímenes de castas. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.